Hola, mi nombre es... Uno. Sí. Uno, bueno, ese nombre me puso quien me construyó. Soy un robot muy amigable y estoy aquí para que juntos conozcamos lo básico de la electrónica. Estoy seguro que te va a encantar este curso. Bien. Ahora, ¿por dónde empezaremos? Ah, ya sé. Vamos a empezar por conocer qué es la corriente eléctrica. En esta práctica, vamos a ver la información básica de la electrónica. Hay que saber esto para entender todas las demás prácticas. Así que ten paciencia y pon atención para que conozcas lo sorprendente que es la naturaleza. La corriente eléctrica es el flujo ordenado de electrones a través de un conductor provocado por una fuerza externa. ¿Se entendió? A ver, con calma. Un flujo ordenado de electrones. ¿Y qué es un electrón? Antes de contestar esta pregunta, primero debemos saber ¿qué es un átomo? ¿Habías escuchado antes la palabra átomo? Bien, podemos decir que cualquier cosa que veamos y toquemos está compuesta por átomos. Esto es, toda la materia está compuesta por átomos. Tu escritorio, la mesa de tu comedor, el automóvil de tu familia, una manzana, el agua. Hasta nosotros mismos estamos formados por átomos. Así que, podemos definir a un átomo como la parte más pequeña de una sustancia y que no se puede descomponer. Ahora bien, cada átomo está compuesto por un núcleo que es el centro. Y el centro está compuesto de protones y neutrones y alrededor del centro giran los electrones. El electrón tiene carga eléctrica negativa y el protón tiene carga eléctrica positiva. La carga eléctrica es una propiedad de estas partículas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. Solo hasta aquí llegaremos, ya que entender a detalle estos conceptos se ven en carreras universitarias y no es parte de esta práctica. Lo que sí nos debe quedar claro es que la materia está compuesta por átomos. Y cada uno de ellos está compuesto por un núcleo formado por protones y neutrones y hay electrones que se mueven alrededor del núcleo. Ahora veamos algo fascinante de la naturaleza. Fíjate en la imagen. Esta es una fotografía de la estructura de la materia. Los átomos son esos puntos brillantes. La distancia entre dos átomos es de 0.14 nanómetros. Ahora bien, ¿qué es un nanómetro? Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Por favor, ve por tu regla que usas en la escuela, ponle pausa al video y te espero. Bien, ahora ve la imagen y en tu regla identifica un milímetro. Agrandemos la imagen. Ahora imagina que ese milímetro lo puedes dividir en 1.000.000 de partes iguales. Sí, en ese pequeño espacio que ves en tu regla. Imagina que lo dividas en 1.000.000 de partes iguales. A cada una de esas partes se le llama nanómetro. Fascinante, ¿verdad? Por fin, volvamos a la definición de corriente eléctrica. Habíamos dicho que la corriente eléctrica es el flujo ordenado de electrones a través de un conductor, provocado por una fuerza externa. Ya sabemos qué es un electrón. Ahora, ¿qué es un conductor? Un conductor es un material que, en mayor o menor medida, conduce el calor y la electricidad. En la definición de la corriente eléctrica se menciona la palabra flujo. Entonces, un conductor es aquel que permite el movimiento de los electrones. Son buenos conductores los metales y malos conductores el vidrio, la madera, el plástico y el hule, entre otros. Los mejores conductores eléctricos son metales, como el cobre, el oro, el hierro y la plata. Nota que todos los cables de tus aparatos electrónicos están cubiertos de hule. Cuando conectas tu cable a un toma corriente, puedes agarrar el cable sin ningún peligro, ya que al estar forrados de hule, y al ser este un mal conductor de electricidad, actúa como un aislante. El cobre es un metal fácil de manejar y barato, no así el oro, la plata, por eso los cables que usamos en nuestros aparatos electrónicos son de cobre. Ve la siguiente imagen de un cable de cobre. El cable de cobre está compuesto de átomos y a su vez contiene electrones. Volvamos nuevamente a la definición de corriente eléctrica.
La corriente eléctrica es el flujo ordenado de electrones a través de un conductor provocado por una fuerza externa. Los electrones en el cable de cobre están quietos hasta que se les aplica una fuerza que hace que se empiecen a mover. La corriente eléctrica aparece cuando todos o la mayoría de los electrones se mueven a la misma velocidad y en el mismo sentido, provocada por esa fuerza. Ahora bien, ¿quién es esa fuerza? A esa fuerza se le llama voltaje. El voltaje lo obtenemos cuando conectamos nuestro cable a la toma corriente de la casa o cuando lo conectamos a una pila. Por fin, ahora ya sabemos lo que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo ordenado de electrones a través de un conductor provocado por el voltaje. Ahora veamos tres conceptos muy importantes en la electrónica. Están siempre presentes cuando hacemos uso de algún dispositivo electrónico, como son la pantalla de televisión, el celular, la computadora, el refrigerador, la licuadora, nuestros juguetes electrónicos, por mencionar algunos. Aquí se los presento, ellos son: voltaje. Es la fuerza que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor. Corriente. Es el flujo ordenado de electrones a través de un conductor. Y ahora, un nuevo amigo de la electrónica se llama la resistencia. Su nombre correcto es resistencia eléctrica y es la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. La combinación entre ellos hace posible que se diseñen todos los aparatos electrónicos que conocemos. Veamos la siguiente figura. Imaginemos que nuestro conductor es una manguera de agua, como la que seguramente tienes una en casa. El voltaje será la fuerza con que se empuja el agua, y el agua en este caso será el flujo de electrones, es decir, la corriente eléctrica. Así, la resistencia será la que se oponga a la circulación del agua, entre mayor resistencia menos flujo de agua. Ahora bien, como todo lo que usamos en la vida real, tiene asociadas unidades. Por ejemplo, en el tiempo, tenemos el concepto de segundos. 60 segundos hacen un minuto. 60 minutos hacen una hora y 24 horas hacen un día. También tenemos el concepto de peso, que su unidad principal es el kilo. Tenemos el concepto de medir los líquidos a través de la unidad litro. Tenemos el concepto de distancia, que sus unidades más usadas son el metro y el kilómetro. Y preguntarás, ¿por qué esto? Porque las unidades con que trabajan los conceptos de voltaje, corriente eléctrica y resistencia son: para el voltaje, su unidad son volts o voltios. Para la corriente eléctrica son amperios o amperes. Y para la resistencia son ohms. Las resistencias más usadas en los aparatos electrónicos tienen la forma. Y es que cada aparato electrónico requiere de diferente voltaje y amperaje. En México, la toma corriente es de 110 voltios y a 15 amperes. Por ejemplo, veamos un cargador de celular. Hay dos datos aquí. Input significa que este aparato puede recibir de 100 a 240 volts en la toma corriente. Output es la salida en voltaje y corriente, en este caso nos dice que este cargador tiene dos salidas, una de 9 volts a 1.67 amperes. Y la otra salida de 5 volts a 2 amperes. Así que debemos siempre fijarnos en los requerimientos de voltaje y amperaje que requiere nuestro aparato electrónico. Por ejemplo, esta batería marca como máximo un voltaje de 4.35 voltios y un amperaje de 2.5 amperes. Así que no podemos usar un cargador cuya salida sea mayor a 4.35 volts porque estaríamos dañando a la batería y en algunas ocasiones podría explotar. Por ejemplo, ve la siguiente placa. Es un motor eléctrico que se utiliza en una casa para subir el agua de la cisterna al tinaco de su azotea. Este motor necesita una entrada de 127 o 220 volts y de 22 o 12 amperes. Cada uno de los anteriores ejemplos tienen una tarea en específico y dependiendo de ella, es como se definen los requerimientos de voltaje y amperaje. No es lo mismo cargar una batería celular a tener que subir unos 1200 litros de agua a 15 metros de altura. Seguramente has cargado una cubeta con agua.
Y habrás notado que pesa muchísimo, entonces imagínate la fuerza que necesita tener el motor eléctrico para poder subir el agua. Veamos ahora un cargador de batería por dentro. Tiene varios componentes, entre ellos, las resistencias. Este circuito permite conectarlo a la toma corriente, recibir 120 volts a 15 amperes y entregar a la salida un voltaje de 5 volts a 2 amperes. Como ejercicio, busquen cargadores que tienen en su casa y analicen la información de volts y amperaje. Por último, en esta larga práctica de teoría, vamos a conocer la ley de las cargas eléctricas, que nos dice: cargas eléctricas de diferentes signos se atraen y cargas eléctricas de igual signo se repelen. Seguramente has jugado con imanes, has notado que cuando los colocas de una forma, se unen con una gran fuerza y es difícil despegarlos, pero si volteas un lado de uno de ellos, se repelen, que por más fuerza que hagas por querer unirlos no lo puedes hacer. Así, en una corriente eléctrica los electrones con carga negativa se mueven hacia el lado positivo cuando se les aplica un voltaje. Por eso las pilas tienen el señalamiento de negativo y positivo. Al conectar correctamente los polos de la pila al dispositivo que estemos trabajando, hará que los electrones empiecen a fluir y por tanto se genera la corriente eléctrica que hace que el dispositivo trabaje. Como ejercicio, busquen pilas en su casa y encuentren las indicaciones de positivo y negativo, así como el voltaje y el amperaje que tiene cada pila. Bien, hasta aquí es la práctica de conocimientos básicos de la electrónica. Ya estás preparado para las siguientes prácticas. Hasta luego.